Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de vídeos, a esta serie de vídeos sobre didáctica de la lectura. En este capítulo 13 vamos a entrar en el aula, vamos a dejar atrás los episodios anteriores sobre las memorias, los implícitos, la construcción del significado con ejemplos, etcétera, y vamos ya a definir exactamente cómo tiene que ser una buena tarea de lectura. Y para eso hoy les propongo pensar en cómo preparar una tarea con un texto para enseñar a leer. Vamos allá. Lo primero sería buscar el texto. Y claro, ustedes seguro que tienen un libro de texto del curso o incluso tienen material complementario y lo pueden encontrar allá. Tiene muchas ventajas, son materiales elaborados por profesionales, suelen estar didactizados con tareas, con soluciones, con propuestas, pero muchas veces no son tan actuales como quisiéramos porque los libros de texto no se renuevan cada año, pueden tratar temas más generales que no son tan locales o de interés de los alumnos, de modo que buscar textos complementarios para el libro de texto para enriquecer la práctica lectora y el input que tienen los alumnos es un muy buen consejo. Entonces, en los dos casos ustedes van a tener que elegir el texto y van a tener que prepararlo, de modo que lo que voy a decir sirve para los dos casos. Lo primero sería valorar si el texto que van a utilizar ustedes cumple todos estos requisitos. ¿Es auténtico? ¿Qué significa que sea auténtico? Pues básicamente que es un texto extraído de la realidad, donde tenía un autor y un lector auténticos, unos propósitos, un lenguaje real. Esto tiene ventajas para el alumno porque lo pone en contacto con la realidad y le propone una experiencia de lectora más real. En cambio, si ustedes utilizan textos de laboratorio o textos fabricados expresamente para la educación, pues pueden ser muy similares a los auténticos, pero no lo son. Son de algún modo textos más pulidos, más correctos, sin las particularidades del día a día, ¿no? También es interesante que sea actual, que sea de interés de los alumnos, para ello es importante hablar con los alumnos antes para conocer lo que les interesa, que sea un texto adaptable, que ustedes puedan cambiar, por ejemplo, alguna palabra excesivamente difícil o que puedan acortarlo si es demasiado extenso, que tenga calidad lingüística, que sea correcto, que sea genuino de la lengua que ustedes están enseñando, que no tenga muchos anglicismos, por ejemplo, que sea apropiado éticamente con relación al tema, que sea fiable, que no transmita bulos o mentiras, que corresponda al nivel de los alumnos o que esté un poco por encima, pero no mucho, porque entonces tendremos muchas dificultades, que sea breve, porque si lo vamos a trabajar en el aula, pues un texto largo es mucho más complicado, y que tenga algún elemento visual, es un aspecto también muy interesante. Entonces, cuando ya tienen el texto elegido según todos estos criterios, es importante leerlo muy atentamente y anticipar las reacciones que van a ocurrir en el aula. Es un texto conocido de los alumnos, o sea, el género, ¿no? El tipo de texto. ¿Es una noticia periodística o es una carta? ¿Es algo que los alumnos han visto? Porque así será más fácil. En cambio, si es una situación comunicativa desconocida, es importante explicarlo antes o plantear alguna actividad para que los alumnos lo vean, ¿no? Es un texto muy abstracto o habla de cosas concretas, ¿no? Esto también puede marcar el grado de dificultad que presente el texto a los alumnos. Con textos muy abstractos es interesante pensar en ejemplos concretos del entorno del alumno para situarlo. Incluye datos culturales que los alumnos desconocen. Bueno, pues hay que pensar cómo los vamos a traducir o a introducir, cómo los vamos a presentar. Intenten averiguar también cuáles son las palabras difíciles o algún fragmento que tenga una sintaxis compleja, y de este modo pueden ustedes preparar explicaciones sencillas, directas de lo que significa, y va a ser más fácil solucionar el problema cuando ocurra en el aula que si no hemos preparado estas cuestiones. Y con todas estas preparaciones llegamos al aula con el texto y nos planteamos cómo ayudar a los alumnos para que lo entiendan. Y la primera idea importante es que este proceso es complejo, que puede constar de varias tareas, ¿no? La idea de que basta con traer el texto y que los alumnos lo oralicen en voz alta para que lo entiendan es profundamente ingenua.
hay que ayudar al alumno con distintas tareas, como ven ustedes en este esquema de la izquierda, de prelectura, o sea, antes de que el alumno entre en contacto con el texto, de relectura para fomentar que el alumno relea varias veces, si no todo, una parte del texto, y de postlectura para aprovechar lo que los alumnos han leído y entendido para actividades posteriores, lo cual puede reforzar esta lectura, ¿no? En episodios sucesivos vamos a trabajar punto por punto cada una de estas tareas previas, durante o posteriores a la lectura, con distintos ejemplos y recursos que ustedes pueden utilizar. Otro aspecto muy relevante, más allá de las técnicas concretas de lectura, de las técnicas didácticas, sería que ustedes planifiquen cómo se desarrollarán en el aula estas tareas, ¿no? Entonces es muy importante, por ejemplo, pensar en la interacción, si van a ustedes a trabajar en parejas o en pequeños grupos, en qué tarea en concreto. También es importante pensar en el espacio del aula que ustedes tienen, que puede, pues, facilitar o entorpecer la dinámica y al final pues que se pueda entender más o menos un texto. Es importante también pensar en la gestión del tiempo, hacer una previsión de lo que puede ocupar cada tarea, pensar en cómo van a gestionar los turnos de habla, si van a ser ustedes, si van a ser ellos, los alumnos, o hay algún encargado, y si pues las respuestas, sobre todo a las tareas finales, van a ser orales o escritas, porque esto marca mucho pues que se necesite más tiempo o menos y en los turnos de habla que vamos a utilizar. Y el último paso relevante es pensar en la evaluación, o sea, cualquier tarea, no solo de lectura, queda coja, queda interrumpida, ¿no? Sino hay un proceso de evaluación que devuelva al aprendiz información sobre lo que ha estado realizando. No estamos pensando en un examen ni en un test de comprensión para verificar si el alumno ha entendido o no, estamos pensando en mecanismos más formativos, como por ejemplo, pues que el alumno pueda contrastar su opinión de la lectura con otro alumno, con una puesta en común en clase, que puedan trabajar en parejas o en grupo, que haya un solucionario que esté disponible en algunos casos, si los ejercicios son de respuesta única o no, pero que haya distintos modelos. También, pues, qué papel vamos a tener nosotros, o sea, si vamos a estar muy participativos comentando las distintas propuestas que ofrezcan los alumnos o al contrario vamos a dejar que hablen. Esto es relevante para que la tarea tenga mucho éxito. Y bueno, en vídeos posteriores vamos a ir paso a paso con todo esto que les he presentado aquí en el episodio 13. Recuerden que todo lo que estoy explicando está en estos libros, cuyas portadas tienen aquí, y nos vemos en la siguiente entrega.